Bueno, después corto. Andrés, si me está escuchando, salió todo bien. Salió, esto es la NASA. Bueno, hoy volvemos a tomar. Me van preguntando, cuasi estacionario. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a arrancar con campos y fuentes que varían lentamente en el tiempo. Y para caracterizar eso, lo que vamos a hacer es trabajar con funciones que son dr y dt, ¿sí? en una sola componente armónica. O sea que toda la dependencia en el tiempo está con eso. ¿Ok? Acá uno tendría que poner, si quisiera hacer laburar un poco más en general, tendría que trabajar acá en todas las componentes, ¿no? Pero eso no lo vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, ese sería lo más correcto, pero nosotros vamos a trabajar en una sola frecuencia. Y vamos a suponer que esa frecuencia omega es baja. Para suponer que esa frecuencia omega es baja, uno lo que puede hacer es pensar, ¿sí? Es que se puede desarrollar en Taylor, ¿sí? En serie de potencia de Taylor, ¿sí? No sobre la parte armónica, sino sobre la parte de la amplitud. Entonces lo que podemos hacer es pensarlo de esta manera, ¿no? Y acá iría una sumatoria sobre n. ¿Se entiende? O sea, esto es recontra general, o sea, la idea es trabajar con uno o dos, ¿sí? O sea, en la práctica, ¿sí? Esto va a ser f de rt igual a f0 más f1 por omega, ¿no? Y listo, ya está, con eso estaríamos. Por e a la i omega t. Es más, será solamente el f0, que es una función de las posiciones nada más. ¿Estamos bien? Bueno, en nuestro caso, el f va a ser las fuentes, ρ y j, y los campos, e y b. ¿Okay? Cuando hacemos eso, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacerlo bien para Faraday y después para los otros lo hago así nomás. En Faraday tenemos rotor de E igual menos la derivada de B con respecto al tiempo. Si yo pienso qué es E y qué es B en función de lo que dijimos arriba, esto sería En omega n, ¿sí? Por E a la i omega t. Sí, no voy a poner la sumatoria sobre n porque el n está repetido, así no, ¿sí? No abrumo, digamos, con la notación. ¿Se entiende que hay una sumatoria sobre n? Sí. Y todo eso sería mi campo eléctrico. Y la dependencia en las posiciones está en el en. Esto va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de dn omega n e a la i omega t. ¿Sí? Y acá, importante, el n arranca desde cero, O sea, que el n arranque desde cero significa que consideramos que todo el f-1 es igual a 0, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Ahí es donde vamos a encontrar las relaciones recursivas. Bueno, entonces hago la operación acá y me queda, ¿sí? Como me queda rotor de n, omega n,
¿sí? Simplifico el E a la I omega t, después de derivar en el tiempo al lado derecho, bajo un omega, entonces me queda menos I omega B sub n omega n, y simplifique el E a la I omega t. O sea, acá me queda omega n más 1. ¿Está bien? Sí, ¿el N qué simbolizaba? ¿El n? Sí, el N. El n es el desarrollo en Taylor del omega, de la frecuencia. Estamos trabajando a frecuencias bajas, la idea es hacer un desarrollo de Taylor alrededor de omega igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá cuando hicimos todo esto es Taylor, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, entonces bueno, haciendo esta técnica, ¿sí? Acá vos podés suponer que hay una sumatoria. Acá vamos a poner la sumatoria explícitamente para así no nos perdemos, sobre n. Y la idea es pegar todo al mismo orden de omega. ¿Sí? Si yo pego todo al mismo orden de omega, fíjense que me quedaría rotor de E0 es igual a 0. ¿Está bien? Porque Sí. B menos 1 es igual a 0. Cuando derivas no te queda un n en algún lado, que bajas el n del exponente de omega. Claro, no, pero no hay un n en el exponente. O sea, cuando derivo con respecto al tiempo, lo que baja es un omega. Lo derivas respecto al tiempo, Sí, el sí. N. ¿Ok? Está bien, sí. Entonces me quedaría rotor de E0 igual a 0. Rotor de E1, y lo pongo explícito omega. Después cualquier cosa lo borramos. Por omega es igual a menos I B0 omega. ¿Se entiende? Rotor de E2 omega al cuadrado es igual a menos I B1 omega al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, todo esto lo podés reducir a una sola formulita que es rotor de En omega n es igual, ahí no hay sumatoria, menos I B n menos 1 omega a la n. ¿Sí? Y todo lo que sea omega lo podemos simplificar ahí. ¿Pero se entiende la idea? O sea, la idea es ir calculando los órdenes menores para obtener los órdenes mayores. Por ejemplo, calcular E0 para después obtener E1, calcular E1 para después obtener E2, ¿sí? A partir de lo que uno va calculando a un orden menor. ¿Sí? Ahora, esta es la cuenta hecha así un poco con detalle. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, viendo esto, hacerlo un poquitito más desprolijo, más rápido, porque tenemos que hacer 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Estamos de acuerdo? Entonces arrancamos de vuelta y ahora a ver si me creen. ¿Sí? Las ecuaciones de Maxwell las repasamos, eran divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0, divergencia de B igual a 0, rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo, ¿sí? Y rotor de B es igual a mu 0j más más mu 0 epsilon 0 la derivada de E con respecto al tiempo. Entonces ahí voy al primer orden. A orden n igual a 0, lo que voy a tener es divergencia de 0 igual a ρ 0 sobre epsilon 0. ¿Me lo creen eso? ¿Qué sería el rosero? El ρ 0 es lo mismo, ¿no? O sea, el ρ y el j también tienen el mismo desarrollo de Taylor, y ¿sí? Así que sería el primer orden del desarrollo de Taylor. O sea, el Rho y el J dependen. Claro, haces todo el mismo, ¿sí? Todos tienen su desarrollo de Taylor, Claro, alrededor de omega. alrededor de omega igual a 0. Divergencia de B0 igual a 0.
rotor de E0 igual a, Pero el menos mi. claro, pero Ah, no, ese es 0. 0. Y acá el rotor de B0 es igual a mu0 J0, ¿no? Sí. Porque el otro ya te baja una frecuencia omega, ¿sí? Entonces se relaciona con un orden menor que no existe, un orden menor a de 0. O sea que te queda mu0 J0. Esto es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esas serían las ecuaciones de Maxwell de la orden 0 en el cuasitacionario. ¿Sí? Las ecuaciones de Maxwell de la orden 0 en el cuasitacionario son las electrostáticas, ¿sí? Y las magnetostáticas. ¿Sí? Y fíjense, ahora vamos a ir a n igual a 1, pero fíjense una cosita, de la ley de Ampère, si yo tomo la divergencia ahí, en la ley de Ampère me queda divergencia de J0 igual a 0, ¿no? Sí. Entonces eso está bueno mostrarlo, ¿sí? Porque esto es consistente con magnetostática, ¿no? Y con el hecho de la conservación de carga, voy a decir, conservación de la carga. Sí, la derivada del. Claro, fíjate, entonces te queda la derivada de ρ con respecto al tiempo más divergencia de J es igual a 0, entonces uno puede decir, che, pero acá la divergencia de J no es igual a 0. ¿Sí? Pero a orden 0 lo es. ¿Sí? A orden 0, ¿sí? El J se tendría que relacionar con un ρ a la menos 1, con un ρ menos 1, y ese ρ menos 1 no existe. ¿Sí? ¿Sí? Porque ρ menos 1 es igual a 0, ¿no? Dijimos que toda la dependencia es a partir de n igual a 0. ¿Se entiende? A ver, lo aclaro. Hago la derivada, o sea, hago la derivada con respecto al tiempo del ρ. El ρ es ρn, omega n, ¿no? Sumatoria. Desde n igual a 0. ¿Ok? Más la divergencia de j de sumatorias de n igual a 0, jn, omega a la n, e a la i omega t, todo es igual a 0. Derivo, ¿sí? Me bajo un omega, me bajo un i, me queda i omega a la n más 1, ¿sí? Sumatoria de n igual a 0, ¿sí? Hasta infinito, rho n, e a la i omega t, más sumatoria, ¿sí? Y la divergencia pasa al jn nada más. ¿Está bien? Entonces, para que se pegue todo esto, ¿sí? Fíjense, o sea, yo lo que tengo que hacer es pegar frecuencia al mismo orden, ¿no? Sí. ¿Sí? Y si tomo el n igual a 0 en la derecha, bueno, primero simplifico los e a la i omega t. Entonces, si yo simplifico eso, me queda divergencia de j0, ¿sí? Omega 0, y acá 0, no se pega con nada. Todo eso igual a 0. En el otro orden vamos a tener omega 1, divergencia de j1, y ese se pega con i omega rho 0. ¿Ok? ¿Por qué no va el rho 0 en la teoría? Y porque fíjate que el rho 0 va con omega. Porque te queda n igual a 0, n más 1. ¿Está bien? Esto es orden omega igual a 0. Omega, orden n igual a 0. Sí, orden omega. Orden omega a la 0. Vamos a hacerlo así.
orden omega 2. ¿Se entiende? O sea, la divergencia de J0 no se pega con ρ, digamos, porque el ρ está a un orden mayor. Y esto es lo que habíamos usado. Divergencia de J0 a 0, 0 igual a 0. Y eso es magnetostática, ¿no? Lo que vimos arriba. ¿Se ve? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, Y para justificar, tipo que los iguales, término a término. sí, la frecuencia o la justificación, el desarrollo, ponerle que el desarrollo del Taylor tiene que ser único. Claro. Sería una justificación así matemática. ¿Ok? A veces, o sea, acá se lo estoy poniendo todo explícito, pero a veces el omega está metido dentro de los J o de las F, ¿no? A veces no conviene, porque si no se complica todo. No conviene explicitar el omega. El omega está dentro de las amplitudes. ¿Está bien? Acá se lo pongo separado para que para ver cómo quedan orden a orden las ecuaciones. Perfecto. Bueno, entonces vamos uno supone que a orden 0 resuelve el problema. Su problema va a ser un problema electrostático, un problema magnetostático o la combinación de los dos problemas. Los resuelve. ¿Ok? Y con esos campos calculados, ¿sí? E0 y B0 lo que hace es resolver la corrección, que serían el E1 y el B1. ¿Ok? Entonces, entonces uno lo que hace ahora es, supongo, resueltos E0 y B0. Ahora obtengo E1 y B1 como resolviendo las ecuaciones que corresponden a n igual a 1, ¿no? Entonces me quedaría divergencia de E1 omega 1, le saco el E a la biomega t, es igual a ρ1. No dije nada, ¿no? Pero estamos suponiendo que el J0 y el ρ0 son problemas, son datos de problema, ¿no? Y siempre que uno resuelve esto, o lo resuelve en todo el espacio, o lo resuelve en un espacio reducido con las condiciones de contorno, ¿sí? Que surgen de la misma ecuación de Maxwell, ¿no? Bueno, divergencia de 1 omega 1, te queda ρ1 por omega 1 sobre epsilon 0. ¿Está bien? Después los omega de esto los simplifico o lo incorporo dentro, o sea, los meto dentro de la amplitud. Sí, a eso me refiero, ¿no? Cuando los meto, esto se puede meter acá dentro. Así no hacemos tanto lío. Eso lo voy a hacer después. Divergencia de B1 omega 1 va a dar 0. Después el otro es rotor de 1 omega 1 va a ser igual a menos i omega de 0. ¿Ok? Sí. Eso sería Faraday. Y ahí estamos pegando el B0 con E1. Y acá tendríamos rotor de... Ponlo abajo. Ahora se va entendiendo mejor que la vez pasada. Sí. Rotor de B1 por omega 1 es igual a mu0 J1 omega 1 más mu0 epsilon 0 y omega 1. Acuérdense que al trabajar así con las exponenciales, al final hay que tomar la parte real, ¿no? Omega 1 y me quedaría
euro. Es 0, perdón. ¿Está? Entonces, ¿Por qué que se lo y porque acá, ¿te acordás que iba la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo? ¿Sí? Sí. Entonces, si uno hace toda la cuenta, te queda eso así, ¿ok? Con la sumatoria. Entonces, cuando haces eso, te baja, te queda I omega n más 1. ¿Está bien? Acá con toda la sumatoria. Entonces, el n se pega con un orden mayor. O sea, si el n vale 0, eso vale 1, ¿no? Si el n vale 1, eso vale 2, y así. ¿Ok? Es lo mismo que pasaba con Faraday. Si viste lo de Faraday, ahí también es lo mismo. Ahí nos perdimos un poco. Puede ser que se pierda, ¿eh? Yo me pierdo 20 veces cuando primera vez. ¿Ok? Bien. Entonces, listo. Entonces, si me creyeron hasta acá, ¿sí? Entienden que si yo tengo como datos ρ1 y j1 y ya calculé E0, ¿sí? Y B0, puedo resolver este problema. Estoy hablando como método, ¿eh? Después van a ver que en la práctica la cosa, una vez que se aprende el método, la dificultad va a pasar por otro lado. ¿Tá? Pero dadas las ecuaciones de Maxwell, tienen las fuentes, ¿sí? Tienen que resolver los campos. ¿No? Acá las fuentes son ρ1, j1 y B0 y E0, si quieren expresarlo así. ¿Sí? Y los campos que hay que calcular son E1 y B1. Eso sería n igual a 1. Bien. Listo, entonces uno podría seguir, ¿sí? Haciendo esto para n igual a 2, ¿no? Pero uno lo que hace es quedarse acá en n igual a 1. Obtienen la corrección, y una vez que obtuvieron la corrección al campo eléctrico, al campo magnético, a los dos, lo que tiene que decidir es cuándo es que vale eso que calcularon. O sea, cuándo la aproximación esa es correcta. Entonces, lo próximo que vamos a explicar es cuándo es correcto, cuándo es correcta la aproximación. Estoy dando una duda si está consumiendo gigabytes, si está grabando bien. Bueno, ¿cuándo es correcta la aproximación? Les cuento el final del cuento, el final de la historia. La aproximación es correcta cuando a ver, pueden pensarlo de varias formas. Una forma de pensarlo es si su experimento o su problema tiene una distancia típica L, ¿sí? Distancia típica. ¿Ok? ¿Qué le llaman distancia típica? O sea, vos estás resolviendo los campos generados por un circuito y el circuito tiene una longitud de 1 metro, la distancia típica es 1 metro. ¿Está bien? O sea, que vos digas 10 metros, 1 metro o 10 centímetros, no te equivocás tanto. Sí. ¿Ok? Una distancia típica de L. O sea, las fuentes, ¿no? Las fuentes están en 1 metro. El espacio donde están las cargas. Claro, el espacio donde están las cargas, las corrientes. Tenemos un tiempo típico. El tiempo típico es T, que podríamos decir que es 2 pi sobre omega. ¿Ok? Entonces, yo con esa distancia y con ese tiempo me puedo construir una velocidad, ¿no? Una velocidad es L sobre T.
¿sí? Lo que vamos a pedir, se tiene que pedir que esa velocidad sea, ¿qué vamos a pedir? Que esa velocidad Que sea, 2 pi, mucho más que 2 pi. que 2 pi no. Que pi, que 1. No se me hace acordar, pero. Esperá, pero estamos hablando de algo adimensional. Sí, mucho más. Sí. Claro. Mucho menor que C. No me hace acordar a. Bien. El requisito de física cuántica. Bueno, entonces, si uno tiene que se cumple esa condición, ¿sí? Está en... O sea, no haría falta... O sea, eso lo aprendemos ahora, entonces en un problema práctico uno pide eso. Ahora, como no entendemos muy bien del tema todo esto, habría que mostrar que eso es así. ¿Sí? Que está bien eso. Para mostrarlo, ¿sí? Para mostrarlo, hagamos lo siguiente. Repasemos un poco lo de cuasiestacionario, pero ahora vamos a pensar. Ustedes lo van a hacer. A ver, vamos a definir bien qué es un cuasiestacionario magnético. ¿Sí? Un cuasiestacionario magnético es el caso el caso que tenemos que cuando omega es igual a 0, ¿sí? La solución E y B es el magnetostático, o sea que E es igual a 0 y B es igual al problema magnetostático. ¿Sí? Ese sería el cuasiestacionario magnético. El cuasiestacionario magnético es el cuasiestacionario en el que a orden 0 la solución es la solución del problema magnetostático. ¿Sí? Y lo mismo va a ser para el eléctrico, la solución a orden 0 va a ser un electrostático. ¿Ok? En general, cuando se habla cuasiestacionario, siempre, en el 90% de los casos se piensa en cuasiestacionario magnético, ¿no? Porque es el problema típico de una corriente. O sea, una corriente, ¿sí? Claro, que no cambia en el tiempo y la empiezas a variar lentamente. ¿Sí? ¿Por qué el omega es 0? Claro, que el omega, o sea, es el caso en donde omega es igual a 0, las soluciones que te quedan, el E a la I omega t, sí, se te convierte en 1, se hace 1. O sea, nada depende de quién. O sea, el orden 0 de ese cuasiestacionario es el magnetostático. claro. Ok, está llegando un montón de mensajes. Entonces te quedan el E0 y el E0. Claro, el E0 porque no tenés, o sea, tenés corriente nada más. Corriente es, o sea, es divergencia de J igual a 0. ¿Está bien? Sí. Es magnetostático. Bueno, pensemos en ese caso. Y trabajemos lo que vimos arriba de otra manera, que quizás conviene verlo así. Pensemos en las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? El campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico 0 más, no sé, va a ser, hagamos así, E0 más E1. Ahí fíjense que ya le estoy sacando el E a la I omega t, ¿sí? Y el omega se lo estoy metiendo adentro. ¿Ok? Para no abrumar un poco. Y pongamos acá delta E. Esta es una corrección, o sea, esto es para calcular el error, o sea, esta sería la corrección. Esto es igual a 0. ¿Está bien? Y esto me va a servir para calcular el error. ¿Ok? Sí. Para el error. Pero la corrección es E1. El delta E es todo lo que sobra. Pero la parte del E1 depende del omega, entonces. Claro, el E1 es proporcional a omega. En este caso es 0, entonces, ese término. ¿Cómo? Que en este caso es 0 ese término del E1. No, el que es 0, es E0. ¿Está bien? Acuérdate que con el 0 le indicábamos al problema electrostático o magnetostático. ¿Sí? Acá estamos en un problema magnetostático exclusivamente, por lo tanto E0 es igual a 0, y el E1 va a ser la corrección que nosotros vamos a tener al problema
Como la corrección. una corrección que luego va a tener el problema magnetostático. Yo sé cómo se está dando el primer orden, añadir. Claro. Pero a ver, o pensémoslo así, a ver. A ver, para. Quizás estoy complicándola. Pensemos que tenés un campo magnético B que calcular, más un delta B, y un campo magnético E más un delta E. Así nomás. Este es el campo eléctrico total. Perdón, magnético total, y este es un campo eléctrico total. Si uno hace lo de arriba va a salir, pero es mucho más tiempo. ¿Sí? Acá se lo muestro un poquitito más con los dedos. Fíjate, dijimos que es magnetostático. O sea que el B de orden 0 va a ser esto. ¿Sí? Y este vamos a ver que es de orden 1. Si quieren el índice 1 no se lo puedo poner y el 0 tampoco. Pero piénsenlo así. Lo borro y planteo las ecuaciones de Maxwell. Me quedo la divergencia D más delta E igual a 0. La divergencia de B más delta B igual a 0. El rotor de E más delta E, ¿sí?, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo. Esto para practicar otra forma de verlo, ¿no? De B más delta B, ¿sí? Y el rotor de B más delta B igual a mu 0 J. Acá es donde estoy haciendo una suposición que todavía no hablé bien de eso. Aquí estoy suponiendo que el ρ es igual a 0 y el J es igual a un J0 por ahí a la I omega t. No tiene desarrollo en omega, ¿no? O sea, solamente es un J0 por ahí a la I omega t. En vez de ponerle J0 lo vamos a poner JDR nada más, y esto es ¿se entiende? Esa es nuestra situación, nuestro problema. Nuestro problema, ¿sí?, cuasi estacionario magnético es un problema en donde no hay cargas, ¿sí?, y es un problema donde las corrientes varían muy lentamente y tienen esa falla. Un I por coseno de omega t. ¿Está bien? Entonces, la ecuación que me va a quedar es mu 0J. Acá no estoy usando, si quieren, la parte de todavía la parte armónica, ¿no? Más mu 0 epsilon 0 la derivada de E más delta D con respecto al tiempo. ¿Estamos? Entonces fíjense, yo a mi B, a este B que está acá, es solución, ¿sí?, del problema magnetostático. O sea que si mi B es solución del problema magnetostático, yo ya sé que la divergencia de B, O sea que el B0. claro, es el B0, es el que habíamos llamado B0. ¿Está bien? Pero ya sé que, automáticamente, si es mi problema magnetostático, yo ya sé que se cumple que la divergencia de B es igual a 0. ¿Está bien? Por otro lado, si es mi solución del problema magnetostático, yo ya sé que se cumple que el rotor de B es igual a mu 0J. Automáticamente. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que listo. Además yo ya sé que, por lo que dije antes, es que mi campo eléctrico este es 0. ¿Sí? A ver. Yo sé que se tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Dije campo eléctrico 0, no. Entonces voy a ver, por ejemplo, voy a pensar en el campo eléctrico, ¿sí?, en función de lo que vimos antes como el E1. ¿Sí? Por lo tanto, se va a tener que cumplir, o sea, vamos a obligar a cumplir que la divergencia de sea igual a 0, ¿sí?, y que el rotor de E sea igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B.
¿Sí? Con eso mantenemos el orden en la frecuencia. ¿Lo ven? O sea, si yo pienso el E como el E1, me quedaría eso. Sí. Entonces, este problema, ¿sí?, lo resuelvo y obtengo, ¿sí?, el campo eléctrico E. ¿Sí? A este se le llama, esta es la corrección. O sea, en un problema magnetostático, ¿sí?, obviamente no hay campo eléctrico, pero en un problema casi magnetostático donde las corrientes varían lentamente en el tiempo, aparece un campo eléctrico y el campo eléctrico surge de resolver estas ecuaciones. ¿Está bien? Sencillo. Y la forma en que se resuelven este tipo de ecuaciones es usar toda la parafernalia que nosotros sabemos de resolver problemas de magnetostática, porque fíjense que tiene la facha de ecuaciones de la magnetostática, ¿no? Piensen acá, en estas ecuaciones, si uno en vez de pensar en un campo eléctrico piensa en un campo magnético, ¿sí?, divergencia de B es igual a 0 y rotor de E es igual a una corriente. ¿Está bien? Entonces eso lo piensa como un problema de magneto. Se resuelve con la misma técnica se resuelve el problema magnetostático, ¿sí?, esa corrección, pensando a ese campo eléctrico corrección como si fuera un campo magnético. Bien, este campo magnético B yo ya lo tengo. Entonces ahora, ¿cómo hago para estimar el error, ¿sí?, que yo obtengo al tener esos valores para el campo B y el campo eléctrico? ¿Cómo hago? Calculo esto. Para estimar el error, ¿sí?, calculo de alguna forma o estimo delta E sobre E o delta B sobre B. ¿Está bien? Entonces, por eso yo puse las ecuaciones ahí arriba, ¿sí?, con delta E y delta B. Entonces, ¿qué ecuaciones me quedan entonces? Me quedan estas ecuaciones. Me queda, dijimos, divergencia de, vamos a ver por delta E es igual a 0. Estos son los campos totales. Rotor de E más delta E es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B más delta de B. Divergencia de B más delta de B igual a 0. Y rotor de B más delta de B, lo estoy escribiendo todo de vuelta, que tenía acá, mu0 J más mu0 epsilon 0, la derivada de E más delta de E. ¿Está bien? Ahora voy a escribir en otro color lo que se cumple automáticamente. O sea, a ver, divergencia de E igual a 0 se cumple, ¿no? Sí. Entonces yo puedo tachar acá tranquilamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo tacho? Y tacho, porque o sea, fíjate que esos son como dos ecuaciones, ¿no? Divergencia de E más divergencia de delta E igual a 0. Como divergencia de E es igual a 0, me queda divergencia de delta E igual a 0. ¿Ok? En el otro, yo ya sé que rotor de E es igual a la derivada con respecto al tiempo de B. ¿Sí? O sea que yo podría tachar esto y esto. Me queda esa ecuación. ¿Y ese por qué sabes que es así? Y porque lo usé arriba. Ya lo calculé lo que está, ¿no? La corrección ya la calculé. Sí. ¿Sí? Ya está calculada. Le tenemos que prender un poco más la luz, ¿no? ¿No se están durmiendo? ¿No se están durmiendo? Bueno, ¿estamos de acuerdo ahí? A ver, ¿qué tacho abajo? ¿Y la divergencia de B? Sí. Igual a 0. ¿Qué tacho este? Sí. ¿Ok? Y abajo de todo, ¿qué tacho? A ver, tengo letras ahí, ¿qué tendría que tachar? Rotor de B es
mu 0 corre. Está bien, el rotor no lo voy a tachar. El B o el delta, el B lo tacho, este. Sí, el mu 0 corre. Exacto. ¿Ok? Entonces fíjense en las ecuaciones que me quedan. Me queda. A ver, usemos esta. Me queda rotor de delta D, ¿sí?, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de delta de B. ¿Ok? Y por otro lado me queda que rotor de delta de B es igual, en orden, a mu 0, epsilon 0, la derivada de E con respecto al tiempo. ¿Ok? Y el delta de. Claro, el delta D lo que te hace es bajar, o sea, es de un orden mayor. ¿Sí? Claro. A nivel de estimación, ¿sí? Esto sería correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, yo lo que quiero obtener de acá es delta D sobre E o delta de B sobre B. Alguna de las dos cosas. E, la derivada de E con respecto al tiempo, ¿Por qué pusiste aproximado de? y porque esta parte no la estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Entonces voy a derivar directamente con respecto al tiempo a la primera parte, al E, y esto me quedaría I omega E. Sí. Entonces, acá es donde viene, ¿sí? No sé si me van a decir cosas por lo que voy a hacer, pero bueno, pero sirve. Este rotor de B, este rotor de delta B, que está acá, uno lo puede pensar como, ¿sí?, o sea, uno, si piensa en una circulación, ¿no?, hacen una integral sobre una superficie, ¿sí?, no, me va a terminar quedando una circulación de ese delta B, ¿sí? Esa circulación de delta B va a tener un valor típico de delta B por teorema de valor medio por la longitud de la circulación, ¿sí? Esa longitud de circulación va a ser una distancia característica de nuestro problema. Es el L que habíamos llamado L anteriormente. Sí. Entonces, esto sería L por delta B. Con ¿Se lo delta creen? Delta B baja, ponen. Un delta B promedio, ¿está bien? Pero es una estimación. Ponen una B. ¿Así? Ahí. Del otro lado, ¿sí?, me quedó la integral en superficie. Sí. Entonces, una integral en superficie, ¿qué me quedaría del otro lado? Un mu 0, el I lo saco porque estoy haciendo una estimación de valores, omega, un E medio, ¿y qué más le tendría que poner? Y la superficie. Y la superficie, ¿qué valor típico va a tener? L cuadrado. Muy bien. ¿Ok? Hacemos lo mismo para esto. Claro, ahí sale. ¿Sí? Hacemos lo mismo para esto, me queda delta D, barrita para que no se enojen, por L igual a, ahí ese es bajó un I omega, Sí. ¿está bien? Entonces me queda I omega, el I lo saco, el menos también porque estoy haciendo una estimación de magnitudes, me queda un omega delta B por, ahí me queda una integral de superficie L cuadrado, ¿no? Sí. Acá vamos a ponerle otro simbolito porque esto no es un igual, es una estimación. Y bueno, ya ahí me puedo construir lo que estaba buscando para calcular el error, ¿sí? Pónganle que quiero calcular. El simbolito no es de proporcional. Sí, acá tengo el E. Hay algo que me está haciendo ruido. ¿Por qué no es simétrico? O sea, tengo dos delta B, un delta I y un E. No tendría que tener un B. Hay algo que está mal, me parece. Y el B lo tachaste de allá, del rotor de. Bueno, quizás no esté mal, pero bueno. Sí, puede ser que no sea simétrico. No, está bien que no sea simétrico porque el problema es magnetostático, no es. A ver, entonces,
fíjense, me puedo, el delta B lo reemplazo acá por lo que es acá. Acá me queda delta B es igual a mu 0 epsilon 0, saben que es 1 sobre c al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces me queda 1 sobre c al cuadrado, el omega, ¿sí? El e, y el L cuadrado, que es el otro, se convierte en L, ¿no? Paso el otro L dividiendo, que va así, ¿sí? Y lo reemplazo, esto queda delta E, ¿sí? Omega delta B sobre L, me queda L, ¿sí? Y entonces reemplazo el delta B de arriba, me queda delta D es omega al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿está bien? E, y el L me queda L cuadrado. ¿Estamos? Entonces me queda que delta D sobre E es del orden de omega al cuadrado por L al cuadrado sobre c al cuadrado. Y es lo que queríamos obtener, ¿no? Porque el omega al cuadrado era 1 sobre tiempo al cuadrado. Sí, era 2pi sobre... Claro. Más allá del pi, ¿sí? Bueno, sí, el pi. Queda del orden de b al cuadrado sobre c al cuadrado. O sea, si yo pido que b sea mucho menor que c, entonces delta d va a ser mucho menor que e. Esa es la idea. ¿Se entendió? Sí. Entonces, como tarea para la clase que viene, para la teórica, hacer lo mismo para el caso cuasi estacionario eléctrico. Cuasi estacionario eléctrico, que voy a explicar ahora. O sea, voy a explicar la generalidad, pero el cálculo del error, ¿no? Sí. Calcular el error. Calcular error y obtener misma condición. O sea, cada vez que tengan un problema en donde haya una variación en el tiempo dado por un tiempo determinado y tengan una longitud característica, ¿sí? Ustedes tienen que dar cuenta que la validez de esta aproximación, ¿sí? Se obtiene de la forma más sensata posible. ¿Sí? Hay que calcular una velocidad que la velocidad sea mucho menor a la L. ¿Está bien? O sea, o podés verlo de otra manera. Si vos tenés un circuito, vos estás haciendo circular corriente en un circuito con una alterna, ¿sí? Y eso está a determinada frecuencia o determinado periodo, ¿sabes? Ese periodo, ese tiempo, tiene que ser mucho más largo que lo que tarda el tiempo, la luz cruzar ese circuito, digamos. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí. Y si están hablando de ondas, ¿sí? La longitud de onda tiene que ser tan grande, ¿sí? Que en todo tu experimento, ¿sí? Estés siempre con la misma fase, ¿sí? Si estás pensando en una onda, ¿sí? Ok, digamos, si vos tenés, este es tu experimento o tu equipo, Sí. ¿está bien? Y vos estás, y vos tenés una onda así, la longitud de onda lambda es del orden del tamaño de tu equipo. ¿Está bien? Sí. Entonces, todas estas condiciones son equivalentes a las que te dije recién del tiempo que tarda la luz en cruzar, y otra posibilidad es comparar la longitud de onda, ¿sí? de cierta onda que está atravesando tu equipo, ¿sí? Si la longitud de onda es así, ¿está bien? Y tu equipo, ¿sí? Es en donde están las fuentes, ¿no? Tiene una longitud así, fíjate que esta longitud es mucho menor que lambda, y lambda es esto. ¿Ok? Esa es otra forma de ver
que la aproximación cuasi-estacionaria va a estar bien, es correcta. Y O la sea, onda esa de lo que tomás del lambda es una onda una onda de. ¿Sí? Es, radiación electromagnética. claro, son. Exacto. Sí, quizás eso después lo explico un poquitito mejor porque acá estoy metiendo otro tema que es de ondas que todavía no vimos. Listo, defino. ¿Cómo andamos de tiempo? Las 4 menos 10. ¿Tomamos un descanso? ¿Lo esperamos? ¿O defino cuasi estacionario eléctrico? Dale, definamos ahora, hagamos un descansito. ¿Sí? Y así lo esperamos, quizás viene justo Andrés ahora. A ver cómo es esto. ¿Y salió bien? Fíjate si se grabó.